Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Ella cambió mi vida de muchas maneras. Metaví me hizo darme cuenta de que había alguien en este mundo que veía mi valor mientras otros miraban más allá. Aún, era la primera vez que alguien me enviaba una carta de amor. Aobe Aum dijo esto como si estuviera profundamente herida cuando pensó en su pasado, pero ella de repente se fue. Probablemente no era el momento adecuado. Me olvidé de todo hasta que la volví a encontrar en el aeropuerto. Ella se acercó a mí, me miró con ojos y me hizo sentir especial. Me quedé callada porque me sentía culpable. Metaví simplemente miró a la persona equivocada con esos ojos porque siempre pensó que Aobeaum era yo. Ajá, entonces un día me di cuenta de que la carta y su amor no eran para mí. Aobeaum me miró con lágrimas en los ojos. Todo fue porque ella me malinterpretó, gemela. Parecía que Aobeaum recordaba más de su pasado. No sabía cuánto recordaba ella ni qué debía hacer en esa situación. Siempre usabas mi nombre cuando hacías cosas malas. Lo dejé pasar porque la gente descubriría de todos modos que yo no era tú. Pero con Metaví eso no fue lo que quería. Amaba a Metaví. Aobe aún me agarró con fuerza al volante. Más tarde descubrí que la persona de la que se enamoró ni siquiera era yo. Aún, ¿recuerdas todo? Aobe aún me dio una sonrisa fría mientras lágrimas de angustia corrían por su rostro. Sí, lo recuerdo todo. En lugar de que Aobe aún fuera mi nombre, tuve que fingir ser tú porque Metavi pensó que tu nombre era Aobe aún. ¿Sabes cuánto dolor sentí? Dijo golpeando el volante con resentimiento. Comenzamos a distanciarnos y a volvernos frías la una con la otra. Fue porque yo no era Obeaun que ella pensaba que era. El alegre Obeaun que se peleaba con todos y tenía un rostro tan hermoso como un retrato. Metaví seguía hablando de ti, no de mí. Yo lo siento. ¿Por qué lo sientes? Obeaun me gritó incontrolablemente. Entendía por qué estaba tan enojada. Perdón por usar tu nombre a voluntad. Fui una muy mala persona, ahora lo sé, está bien, pero no te odio. La persona que más odio en este momento, aún miró al frente. No tenía idea de cuándo llegamos a la casa de Metaví. Es la dueña de esta casa. Cuando se abrió la puerta, Metaví, que rara vez salía de la casa, estaba parada sola en el camino de entrada. Aobe aún miró directamente a la pequeña mujer, llena de rabia. Eso me puso nerviosa. ¿Qué vas a hacer? Cuando finalmente encontré un nuevo amor, el dueño de una aerolínea que me propuso matrimonio de rodillas y dijo que estaría conmigo hasta que fuéramos viejos, Metaví me llamó para decirme que todavía estábamos juntas. Eso hizo que mi esposo saliera esa noche para hablar con ella, y ocurrió el accidente. ¿Qué? ¿Metaví es una asesina? ¿Ella es la razón por la que murió mi marido? Aobe aún soltó el freno y pisó el acelerador de golpe. La haré morir como a mi marido. Nuestro coche entró a toda velocidad en la casa, y en la fracción de segundo en que todavía podía ver lo que estaba pasando, vi a Metaví levantar un arma y apuntar directamente a Obeaum sin temer a la muerte. Detente, Aum, detente. Obeaum frenó con tanta fuerza que casi salimos volando por la ventanilla delantera. Fue una suerte que tuviéramos puesto los cinturones de seguridad. Solo así estuvimos a salvo. Miré hacia abajo y grité antes de volver a mirar lentamente hacia arriba. Metaví seguía parada donde estaba. El coche estaba solo unas palmas de distancia de ella. Hubo disparos. Miré a mi gemela que tenía la cara en el volante y lloraba incontrolablemente mientras golpeaba el volante porque estaba enfadada consigo misma. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? Aún extendí mi mano en un intento de consolarla,
pero Metaví abrió la puerta, me desabrochó el cinturón de seguridad y me sacó del auto. ¿Estás bien? Ay, estoy bien. ¿Y tú? Nos examinamos con preocupación y dejamos escapar un suspiro de alivio. Miré el arma en su mano, sintiéndome nerviosa por eso. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué llevas un arma? Pensé que debería tener uno conmigo. Aobe aún es demasiado peligrosa. Metaví miró fijamente a mi gemela, quien lentamente salió del auto y cerró la puerta con fuerza. Ustedes dos parecen amarse y preocuparse mucho la una por la otra. Sabía que estabas fingiendo no recordarlo. Nos conoces bien. ¿Por qué pisaste el freno? Si hubieras hecho esto ese día, no habrías peleado con tu marido por el control del volante hasta que muriera porque el coche se salió de la carretera. Metaví dijo esto casualmente, mientras mi corazón se aceleraba. ¿Esto significaba que la mujer pequeña estaba ahí? ¿Estaba involucrada? Si no hubieras aparecido, ahora estaríamos viviendo una vida de pareja feliz. Si me hubieras dicho desde el principio que no eras la Ove aún que estaba buscando, no habrías llegado a esto. ¿Qué estabas pensando? ¿Dejaste una amante ciega para casarte con otra persona? ¿De qué está hecho tu corazón? Antes de que preguntes sobre mi corazón, pregúntate, Metaví. No me amabas en absoluto, pero le contaste todo a mi esposo sabiendo cómo afectaría eso mi matrimonio. Si hubieras aclarado todo desde el principio, no habría hecho eso. Tú lo mataste. No me acuses. Ambas sabemos lo que realmente pasó. Metaví respondió enojada. Me engañaste desde el principio. Te aprovechaste de mí hasta el último minuto. Cuando me dejaste para casarte con el dueño de una aerolínea, ¿pensaste que era tonta? Tonta no, te engañaron. Pero ¿por qué actuar de manera vengativa? No eres más pobre, piensa en ello como mi paga. Eres una... Metaví. Mi gemela corrió para atacar a Metaví, pero me interpuse entre ellas porque me preocupaba el arma en la mano de la pequeña. Por favor, no peleen. Si ya no se aman, simplemente déjenlo ir. Aún está en el pasado. Lastimarla ahora no vale la pena. Aléjate, gemela. Esto no tiene nada que ver contigo. Aobe aún me empujó hacia atrás, pero no cedí porque quería terminar con esto. Por supuesto que estoy involucrada. Usé tu nombre. Esa es la causa de todos estos malentendidos. Extendí mi mano para agarrar el hombro de Aobe aún y le supliqué con todo mi corazón. Por favor, déjalo pasar. Fue un accidente. No seré la única que pierde algo. Ella también tiene que perder algo. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté a mi gemela, que parecía haber perdido la cabeza. Finalmente dijo algo de lo que siempre había tenido miedo. No dejaré que Metaví sea feliz. Déjame decirte algo. Alguien como Metaví nunca puede ser feliz en el amor. ¿Por qué? Porque el pecado que cometió en el pasado le hará pagar en el presente y en el futuro. Trabajó como abogada de criminales hasta que se quedó ciega. Eso es el karma.